nuestros oyentes ha preguntado, porque también mandan preguntas para Marían Rojas, que es el espacio que ahora nos va a ocupar, ¿qué relación puede tener la ira, o sea, la cólera que experimenta la persona adulta con los traumas de la infancia? Así que vamos a bucear un poco en esta cuestión. Marían Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Qué tema tan interesante de este oyente. Me interesa muchísimo, me parece. ¿Por qué se puede tener ser un adulto iracundo, colérico? Bueno, yo creo que lo primero es saber que muchas de las cosas que nos suceden en el presente tienen su origen en traumas o heridas no sanadas del pasado, ¿no? Esto es una cosa que todo el mundo lo puede entender, pero es muy importante saberlo, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a consulta o que pregunta y dice, pero vamos a ver, ¿por qué le pasa esto a mi marido o a mi mujer y tal y cual? ¿Yo qué le he hecho? ¿No? Y a veces no es lo que tú le has hecho, sino lo que le han hecho y lo que tu personalidad o la personalidad del entorno le reactiva esa herida. Cuando nosotros tenemos una herida o tenemos un trauma, es como que un acontecimiento que fue doloroso, traumático, terrible, que puede ser bullying, acoso, abandono, violación, estas cosas, bueno, lo que todos sabemos, pues hoy he visto un tema de un trauma por un terremoto en Latinoamérica, ¿no? He visto a la familia, pues una cosa terrible, que fallecieron varios. Bueno, pues eso es un trauma, es algo que es tan duro que no se integra de forma adecuada en nuestro cerebro y por lo tanto hay diferentes zonas del cerebro que se quedan en estado de hiperalerta. Por ejemplo, el hipocampo, que es donde se guardan los recuerdos, en ese momento no guarda bien ese recuerdo, se queda como tintineando. Pueden pasar dos cosas: que ese recuerdo esté toda la vida ahí metiéndose y todo el rato vuelve y tengas escenas, flashbacks de esa escena, eso es el trastorno de estrés postraumático y que te genera muchísima ansiedad. O a veces se produce una amnesia, que puede ser porque de repente tu cerebro lo olvida entre comillas, porque está metido en el subconsciente, pero para protegerte de la brutalidad que viviste, tu cerebro no lo recuerda conscientemente. Pero a mí me pasa muchas veces en consulta, realizando una terapia del EMDR, que alguna vez le he contado aquí, el paciente de repente empieza a recordar, se abre la caja de Pandora y empieza a llorar y surgen recuerdos, escenas bloqueadas, pero de abusos, de cosas. Bueno, alguna vez me ha pasado a mí de tener que abrazarme al paciente porque el paciente no lo puede soportar, es decir, revivir esas escenas, pero si en ese momento las sabemos colocar, narrar en su sitio, el paciente puede pues tener una sanación, como digo, la sanación que resulta un poco raro, ¿no? Un estado de alivio brutal, ¿no? Entonces, cuando esos traumas no están bien integrados, cosas de la forma de rasgos de la personalidad están en hiperalerta. A veces es ira, son gente que vive siempre enfadada con el mundo y que pequeños detalles les enfadan muchísimo. Por ejemplo, yo ayer vi a un paciente, antes de ayer, que tiene una historia de abandono durísima, ¿no? Tuvo un abandono por parte de sus padres, se fue a vivir a casa de la abuela estaba y no estaba. Entonces es una persona que cada vez que nota que alguien del trabajo o su pareja hace microabandonos, que microabandonos es que no le avisa, que llega tarde, que de repente se van todos a tomar un café y él no va y entonces no le han avisado, monta en cólera porque se reactiva la herida. Entonces esa ira desproporcionada viene porque su cerebro ha detectado un microabandono. Entonces, claro, pues él cuando vino de terapia de pareja, y la mujer decía, es que tiene ataques de ira, ¿no? Entonces yo decía, pero siempre, decía, no. Entonces estuvimos pues un poco escudriñando de dónde venía, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era cuando ella no le tenía en cuenta a él, o cuando de repente no le avisaba, pero le avisaba de cosas que no son importantes, o sea, digo que son muy importantes, sí, niñas, pero él en ese momento, claro, yo le dije, a ti, ¿qué te pasó? ¿A ti quién te abandonó? Y entonces me echó a llorar. Y ahí empezamos la terapia. Entonces, a veces, o sea, quiero decir, no siempre la ira viene por esto. O sea, a veces la ira viene por consumo de tóxicos, por estados de estrés mantenidos, por falta de sueño, por personalidades. Hay personalidades mucho más impulsivas que otras, porque la vida que llevamos hoy en día es una vida que tiende a que una persona la rozas. Si el otro día un paciente que creo que me estará escuchando, que es un tío pues que está pasando un estado de muchísimo estrés, y el otro día fue a aparcar el coche en un sitio, otro fue más rápido, que iba con unos sitios estos pequeños, y le quitó el sitio. Y entonces salió del coche y se encaró con él, le empujó y me dice, Marían, es un tío muy tranquilo. Dice, Marían, se me fue de las manos, venía yo estresado y tuve un ataque de enfado, de agresividad impropio, que hasta pasó un coche de policía, y nosotros, no, perdón, que se me ha ido de las manos, ¿no? Es decir, cuando uno vive en un estado de alerta, de
de nerviosismo, de estrés mantenido, pequeños detalles y sobre todo si tocan la herida, activan un estado de ira. Entonces, claro, esto es muy importante saberlo, porque cuando hay muchas veces que trabajamos con síntomas, tienen que entender de dónde vienen esos síntomas. Hay gente que tiene, pues, por ejemplo, timidez patológica, ¿no? Y todo lo que sea hablar en público, expresar sentimientos, tal, le genera muchísima ansiedad. Bueno, pues hay que saber si es un tema de personalidad, si es un tema de circunstancias del presente, o es que hay algo que ha sucedido en la infancia. Y esos traumas, pues hay que saber que existen. Eso quiero decir, ¿cuál es la capacidad que tiene el trauma de florecer en forma de síntomas en la edad adulta? Bueno, en general hay hechos que son traumas per se, ¿no? La violación es un trauma per se. Hace unas semanas me decía una paciente, era una paciente nueva, me estaba contando su historia y me dice, yo tuve varios abusos por parte de un tío de pequeña, pero bueno, no me ha afectado. No es verdad. Otra cosa es que tú lo has metido en un lugar de tu cerebro, de tu mente, de tu vida, donde inventas que no te duela. Pero es imposible, porque una violación o un abuso per se tiene un impacto. Otra cosa es qué impacto va a tener. A veces es en la vida sexual, a veces es en la vida afectiva, a veces son trastornos de la alimentación, a veces uno realiza autolesiones. No siempre por el mismo trauma suceden los mismos síntomas cuando te vas haciendo mayor. Y a veces uno los tiene muy bloqueados y entonces pasa algo, te casas, tienes relaciones sexuales, te topas con gente por la vida y notas que algo se está moviendo dentro de ti. El trauma tiene dos aspectos muy importantes, Cristina. Uno es el trauma per se y otro es lo que pasa con ese trauma. Y esto también se lo digo a nuestros oyentes porque es muy importante. Si a ti te viene un hijo un día y te dice, mamá, hoy me ha pasado esto, he llegado a casa y el portero me ha hecho no sé qué, y entonces pueden pasar dos cosas, que tú digas al niño, mira, deja de inventarte historias, que el portero es un tío estupendo y lleva en casa toda la vida y no te ha hecho nada y no te ha tocado, no te ha hecho nada. Pero yo siempre recomiendo que cuando un hijo viene o alguien acude a nosotros, esto me pasa mucho en consulta, contándote una historia, siempre primero hay que creerle, hay que darle apoyo, porque el trauma se hace muchísimo más grave según lo que en caso de ser verdad, en caso de ser verdad puede ser grave el desautorizarlo. No, grave no, es que puedes pasar. Yo tengo pacientes en la consulta que han tenido un trauma, fueron a la policía, fueron a sus padres, fueron a alguien, a una figura de autoridad, lo gestionó, les escuchó, les llevó a terapia, les dio su lugar, y ese trauma es la mitad de la mitad de la mitad. Ahora, como tú tienes un trauma, esto yo lo veo mucho en consulta, y te lo hayas guardado, porque nadie me va a creer, lo hayas medio contado y hayan pensado que eres un chismoso, que eres una persona así, no sé, pues es que mira cómo se inventan las cosas, no sé qué, y qué fantástico es las cosas que se le ocurren. Eso empeora, porque significa que ese lugar al que yo acudo para compartir el dolor no existe. Entonces se abren dos heridas. Una es que alguien ha invadido mi intimidad, o que he vivido, esto estoy hablando en caso de abuso, porque ya sabes, Cristina, y los oyentes ya me conocen, que yo estuve mucho tiempo trabajando con niñas en Camboya violadas y prostituidas, y es un tema que trabajo muchísimo en consulta. Es decir, yo todas las semanas veo muchos casos de abuso y de violación, entonces es un tema que trabajo. Yo por eso, como hago divulgación, digo a los padres, a los profesores, a los médicos, siempre ante la duda creer, siempre. No estamos a tiempo de desmontarlo, pero siempre ante la duda, porque es tan terrible el que no se haya dado un lugar que puede doler. ¿Y de qué depende el que el trauma se convierta en algo mucho más grave o menos grave? De la personalidad que tenga el sujeto que le ha sucedido. No es lo mismo un tipo tímido, una chica insegura, una persona que tiene unos rasgos de carácter mucho más vulnerables, que sea alguien con una personalidad bien formada, que tenga rasgos de personalidad más maduros. Por eso decía que a lo mejor ese paciente tuyo que dice haber sido abusado de niño y que haber sufrido abusos y que está bien, a lo mejor por su personalidad lo ha encajado bien. Ya, pero es que a mí cuando una persona te dice que ha tenido un abuso, por mucho que la personalidad solo puede ser que esté bien si su forma de ser, el contexto familiar y social que ha tenido en el entorno ha funcionado. Cuando digo familiares sociales, que esa persona en su caso ha podido hablar, ha tenido un sitio donde poder hablar, sentirse comprendido e integrarlo. Yo digo que un trauma se supera o se medio supera, o cuando tú eres capaz de hablar de eso sin que se te desgarre el interior.
Cuando tú eres capaz de pensar en eso y sabes que fue algo que pasó, lo tienes ahí metido, pero no duele. Si una persona te habla de un tema, se emociona mal, angustia, llora, notas que su cuerpo, taquicardia, se pone rojo, es una persona que ese trauma no lo ha superado. Entonces, pues eso tiene sus consecuencias en la edad adulta. Y yo siempre digo que si tienes un trauma, si algún oyente me está escuchando, quizá porque es una de mis especialidades, el trauma, que si quieres trabajártelo, a veces a mí me pasa en consulta que viene algún paciente y me dice, mira Marian, yo vengo por este tema, sé que tengo un trauma en este año de mi vida, pero no estoy preparado para abrirlo. Ok, yo lo respeto, pero sé que un día con una delicadeza enorme, con un cuidado minucioso, voy a empezar a abrirlo y voy a ver por dónde voy. Y a veces me encontraré algo horrible, a veces tendré que ir con muchísimo cuidado, a veces tendré que abrirlo del todo, a veces tendré que abrirlo a la mitad. No siempre funcionan las mismas técnicas, Cristina, es un tema muy delicado. Desde luego, pero fíjate hasta dónde nos ha llevado esta pregunta valiente del oyente que hablaba del carácter colérico o iracundo y sus raíces. Pues hemos podido hablar no solo de la ira, sino también de los traumas y de su tratamiento. Querida Marian Rojas, qué estupendo que nos acompañes los sábados. Gracias a ti, Cristina, como siempre, feliz sábado a todos nuestros oyentes. Un abrazo, adiós. Querido oyente, hoy te voy a hablar de un tema que me lleváis pidiendo y solicitando meses en todas las redes sociales. Hablo de él en cómo hacer que te pasen cosas buenas y en Encuentra tu persona vitamina. Pero aquí te lo voy a transmitir de forma sencilla y clara. Es la personalidad altamente sensible, los PAS. Desde mis inicios como profesional de la salud mental, observé unos rasgos que se repetían en ciertos pacientes. Se trataba de personas que tenían una sensibilidad especial y un nivel de alerta más alto de lo normal en lo referente a los sentimientos. Esto lo he observado tanto en mujeres como en hombres, pero es verdad que las mujeres tienden a ser más sensibles y a veces se identifica de forma mucho más clara en los hombres. De hecho, en Encuentra tu persona vitamina lo explico de forma particular en los hombres, porque a veces resulta más difícil entenderles y comprenderles tanto en la pareja como en el trabajo, como en sus relaciones del día a día. La persona que más ha investigado sobre este tema es la doctora Elaine Aron, doctora en psicología y experta en personas altamente sensibles, que acuñó este término hace ya 3 décadas. He acompañado a mucha gente, me ha sorprendido siempre la cantidad de personas que agradecen que se hable de este tema, personas que se han sentido raras, distintas, toda su infancia, su juventud, su edad adulta, y que les ha costado conectar con esto, con otras personas. Muchas de estas me dicen, Marian, es que yo siempre me he visto rara, me he visto diferente, y a veces pensaba que, no sé, tenía algo raro en mi forma de ser. Intentaba explicárselo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, y me daba cuenta que eso generaba todavía más incomprensión y sufrimiento. Muchas personas altamente sensibles no saben que lo son y sufren por cosas que no encuentran el sentido. Aquí te voy a dejar unos tips, unas claves que te pueden ayudar a entenderlas y a entenderte tú si eres una persona con alta sensibilidad. Los rasgos principales de una persona así son, lo primero, que son grandes observadores, captan con gran intensidad los estímulos, los ruidos, los sabores, los colores, los olores, los comentarios, las expresiones faciales. De hecho, según algunos estudios, tienden a procesar los estímulos percibidos por los sentidos de forma diferente. Es muy típico que una persona altamente sensible se sienta incómoda en una discoteca con mucho ruido, que de repente haya mucha luz en un restaurante y se sienta incómodo, que haya un olor que le perturbe profundamente o incluso una textura. Recuerdo hace poco una paciente altamente sensible, una chica de 22 años que me decía que le costaba mucho ir a las discotecas porque se sentía incómoda, se saturaba. Y una expresión que quiero que te quedes con ella es como una saturación de los sentidos, donde te empiezas a sentir incómodo y quieres huir, te quieres marchar, te bloqueas y no estás a gusto. Estas personas sienten con mayor intensidad. Todo es más sentido. Tengo una gran amiga del alma, que es altamente sensible y alguna vez cuando yo me levanto le mando un audio o la llamo para contarle alguna preocupación de mi día a día. Y yo luego me meto en la consulta y aquí me meto en dramas de verdad y en sufrimientos, y por la tarde cuando vuelvo a mirar el teléfono me encuentro con un mensaje o un audio suyo dándome tips, herramientas, explicándome que lleva todo el día dándole vueltas a eso que me preocupa. Ella se quedaba enganchada a esa preocupación que yo tengo, que a mí ya se me ha olvidado porque yo ya sigo con mi día a día. Y yo le digo, no te preocupes, ya se me ha pasado. Pero ella sigue con el tema.
y no se le olvida. Yo suelo hacer un esquema en mi consulta que yo lo llamo de la percepción a la acción. Y yo les dibujo unos ojos, una flecha, un corazón, una flecha, un cerebro, una flecha, acción. Ojos, corazón, cabeza y acción. Y yo le explico a la gente, a cada uno, me encantaría que tú lo analizaras cómo es tu personalidad, y digo, hay gente que ve, luego siente, luego analiza y luego actúa. En un cierto equilibrio. Hay gente que ve muchísimo y percibe a cosas y es súper impulsivo y directamente actúa y se salta el corazón y la cabeza. Hay gente que es muy obsesiva, que ve, siente poco y analiza muchísimo y se queda enganchado en un procesamiento de todo lo que ha sentido o ha observado. Hay gente que solo siente y siente y siente y siente y siente y se queda todo el rato metido en el corazón. Bueno, pues las personas con paz son gente que ve mucho, percibe mucho, capta mucho, siente mucho, analiza mucho, tienen un tinte obsesivo porque todo lo macroanalizan y a veces les cuesta actuar en consecuencia. Porque los sentimientos, las percepciones, los análisis son tan profundos que no llegan a la acción. Estas personas tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados ante el exceso de estímulos. Esto es clave que lo entendamos. Esto te va a ayudar si tienes un hijo que es paz, si tienes una pareja que es paz o si tú lo eres. De repente a lo largo del día has tenido muchísimo trabajo y hay un momento dado que tienes una cena y no te apetece ir. Y piensas, ¿será que estoy bloqueado, que soy tímido, que no me caen bien? No. Lo que te sucede es que estás agotado, estás saturado. Y una de las claves, y te la explicaré luego mejor, es que estas personas tienen que cuidar muchísimo sus descansos y sus zonas de reparación. ¿Dónde me reparo para sentirme mejor? Estas personas tienen una gran capacidad de reflexión sobre la información que les llega. Les encanta el matiz, están en el matiz, en el análisis. No les importa pensar las cosas con muchísima profundidad. Gente que puede ser psicólogo, filósofo, que está muy en las cosas pequeñas, que no se saltan los detalles, y esto lleva a procesar la información con mucha sutileza. Esto que yo os decía del matiz, de la parte sutil de la sensibilidad, y les ayuda mucho. A veces esto les hace ser un poco obsesivos y les lleva a sufrir, porque ser obsesivo siempre tiene un tinte de sufrimiento, que son ideas que se te quedan enganchadas en la cabeza, percepciones, sentimientos, interpretaciones de las cosas, todo lo captan según su forma de sentir y de ver. Son más sensibles a la crítica y al rechazo, también porque lo perciben una mala cara, perciben ese rechazo, ese desprecio, o simplemente alguien que les ignora, pero lo notan con muchísima profundidad. Por ello suelen ser más empáticos y no les cuesta ponerse en el lugar del otro e intentar sentir como los demás sienten, intentar captar como los demás captan. Pero, como se frustran, les hace sufrir. Se frustran porque no llegan, se frustran porque sienten y no están a la altura. Si nos acordamos de ese esquema que os decía, ¿no? Ojos, corazón, cabeza y acción. Pues no hay una acción proporcional a cómo sienten y a cómo perciben y a cómo analizan. Y entonces en esa acción sienten una cierta frustración o culpa. Una madre con paz es una madre que sufre porque capta en cada uno de sus hijos cómo se sienten, cómo llegan del colegio, cómo estudian, cómo se esfuerzan. Intenta conectar con ellos para ayudarles a reequilibrarse, pero si no nota que ha conseguido conectar con ese hijo como ella querría conectar, sufre muchísimo. Una persona no paz no se da cuenta con tanta sutileza de esos matices de sus hijos. Está encima de ellos como una madre normal, está pendiente, les cuida. Pero la madre con paz capta si de repente ese día el niño le dice que no ha jugado con el amiguito como todos los días, la madre ya ve una alerta y sufre muchísimo más. Estas personas se sienten muy plenas cuando ayudan y hay un punto de solidaridad, de hacer voluntariado, de estar pendiente de las personas que les rodean. Y, clave, necesitan momentos de soledad. Son personas que buscan la soledad para reconstituirse, buscan la soledad para repararse y necesitan de repente no estar con nadie, estar solos en un rato de lectura, de música, un paseo, la naturaleza. Yo recuerdo hace tiempo un paciente altamente sensible que me decía, yo una vez cada 10-15 días tengo que coger el coche o el tren, irme al mar y bucear y nadar solo, ¿no? Y su pareja me decía, Marían, pero qué cosa tan rara, ni siquiera quiere que yo le acompañe. Y yo le decía, es que él se repara en la soledad y en la naturaleza. Si eres paz o si tienes a alguien paz cerca, intenta entender por qué es así. Intenta entender dónde se repara, qué le abruma, cuáles son los estímulos que más le perturban y con eso serás capaz de ayudarle mucho más. En los últimos años he intentado entender también el paz en los hombres, ya que me he topado en consulta con muchos que tras haber leído mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, en el que yo le dedicaba un capítulo a este tema, muchos hombres me escribieron y me pidieron consulta para entenderse mejor.
También el hecho de que tengo 4 hijos varones influye porque voy captando su sensibilidad y es un tema que me apasiona y me interesa. A lo largo de mi vida me he topado con varios hombres con alta sensibilidad. En mi familia, en el hospital donde yo trabajaba, había un médico de alta sensibilidad, personas de mi entorno que son así. Todos ellos coinciden en ser personas especialmente sensibles, empáticos y creativos. Se emocionan, les puede gustar de repente la música clásica o el arte, o incluso se sienten cómodos hablando de emociones y de sentimientos. Hace poco me decía una amiga mía que había conocido a un chico. Me decía: Marian, pero es un tío muy raro, le encanta hablar de sentimientos y de emociones, me pregunta constantemente cómo me siento, me gusta hablar de sentimientos de mi familia y de mi historia. ¡Qué cosa tan extraña! Yo le dije: estás probablemente con un PAS a tu lado y es una persona que siente. Es una gran característica de los hombres PAS. No les importa hablar de emociones, no les importa hablar de sentimientos y se sienten muchas veces cómodos en entornos femeninos para poder expresar esa parte sentimental. Es verdad que hasta hace no mucho que los hombres fueran sensibles estaban mal vistos por la educación un poco autoritaria que existía. Una figura a veces también de los padres más distante, algo que ahora ha cambiado porque hay muchos más padres involucrados en la educación de sus hijos, en las actividades de sus hijos, están más cercanos a ellos, pero antes tanta sensibilidad en los hombres estaba mal vista y muchos de ellos se lo guardaban para adentro y les perjudicaba en su día a día. Me ha pasado muchas veces en consulta, y sobre todo después de haber publicado Cómo hacer que te pasen cosas buenas, encontrarme hombres que llegan tristes con una coraza, porque nunca han sabido ser quien son, porque siempre han bloqueado esa parte sensible que tienen dentro. Una hipersensibilidad mal gestionada y poco comprendida por los padres o por el entorno. No olvidemos que como adultos somos el reflejo de ese niño que fuimos. De esto trato mucho en Encuentra tu persona vitamina. Un pequeño que se sintió rechazado por sus padres arrastra una herida en su corazón. Cuando un padre o una madre fuerzan y reprimen el mundo sentimental de un niño o de un adolescente, por supuesto también pasa en las niñas, están aumentando las posibilidades de que ese muchacho convertido en adulto arrastre inseguridad, arrastre ansiedad o depresión. Y recomiendo trabajar en el mundo emocional de los niños y de las niñas desde pequeños, ayudarles a gestionar su vida interior desde la infancia y estaremos poniendo los cimientos de una personalidad más segura y más equilibrada. Recuerdo hace unos años un paciente que vino a mi consulta. Era un tipo que trabajaba en una empresa, estaba casado y tenía 3 hijos, pero estaba triste y frustrado con la vida. No se acababa de encontrar, estaba casado con una mujer que era profesora, muy alegre, muy viva, una mujer con muchísima personalidad, y él siempre estaba como cansado, triste, y me dijo el primer día: yo es que soy depresivo y llevo toda la vida de psiquiatras en psiquiatras. Yo me encontré con un hombre de una altísima sensibilidad. Me contó que cuando volvía de trabajar tocaba el piano y que ahí se sentía pleno. De vez en cuando se iba al monte, paseaba solo, tenía un perro, y ahí se recuperaba, dejaba la mente vagar y se imaginaba a él mismo en un concierto, tocando el piano, tocando con sus hijos, pero a sus hijos no les gustaba la música, su mujer no le gustaba la música, y muchas veces se reían de él por estos gustos tan raros. Es que eres raro, le decían, es que tú eres un tío muy raro. Eso le fue hundiendo. Otra de las cosas que él siempre me decía es: Marian, es que los días me cansan, la gente también. A veces considero que el trabajo es muy agresivo. No quiero que me asciendan, porque tengo miedo que no tenga yo la personalidad adecuada para gestionar a las personas de mi entorno. Me hubiera gustado estudiar música o historia del arte. Soy muy ordenado. Y yo fui el que me encargué de la decoración de mi casa cuando mi mujer y yo la alquilamos. Sufro mucho cuando noto que la gente no me trata bien. Hay una persona de mi equipo que es muy dura conmigo y a veces me mira raro y lo paso mal. Yo no sé si lo que tengo es un problema de autoestima, de inseguridad. Yo creo que soy depresivo, ayúdame. En ese momento le realicé muchas preguntas sobre su manera de percibir los sonidos, las luces, los estímulos y los sentimientos. No había duda. Era una persona altamente sensible. Se lo expliqué y de repente me sonrió. Eso es exactamente lo que a mí me pasa. Tiene un nombre. No es depresión, no es que soy un tío raro. Hay gente que le pasa lo mismo que a mí. Le dije que se leyera el libro de Elaine Aron sobre la alta sensibilidad. Se lo estuve explicando todo. Le hice su esquema de los ojos, corazón, cabeza y acción, y todo el rato sonreía. En la terapia con él fue encaminada a ayudarle a entender su personalidad, a gestionar sus factores de estrés, a lo que le desestabilizaba, a mejorar la relación con su mujer y las personas de su entorno. Como él mismo me dice, desde que se entiende se siente mucho más fuerte y menos vulnerable. Marian, yo me siento aliviado. Desde su sensibilidad ha encontrado la fortaleza que necesitaba. Muchos de estos PAS arrastran rasgos obsesivos y de perfeccionismo en su personalidad, porque les gustan los matices y los detalles, trabajando todo ello de forma conjunta. La posibilidad de que una persona mejore, de que tu hijo se sienta pleno, de que la pareja funcione es mucho mayor. Ser PAS influye en las relaciones de pareja.
¿Por qué? Porque una persona con paz capta los fallos del otro en la pareja, los fallos, los olvidos, los detalles que no son tan bonitos, pero que son propios del día a día y de la convivencia en una pareja. Una persona con paz se puede sentir frustrado al darse cuenta que su pareja no capta las cosas como él las capta, ni con la misma intensidad, que le da la sensación de que no entiende sus emociones, o sus momentos de tristeza, o sus silencios. A veces, si eres paz, te puede doler notar que está menos empático cuando tú lo necesitas. Tú necesitas que te preste atención en un momento dado, que escuche un tema que a ti te inquieta, y esa persona pues no se acuerda, no tiene capacidad, no quiere, no le gusta hablar de temas sentimentales, y te sientes solo o sola, te sientes mucho más vulnerable. Si una persona con paz no sabe canalizarlo, si eres paz y no sabes canalizarlo y comunicarlo bien, puedes acabar sintiéndote muy vulnerable en la relación de pareja, en la relación con tus padres, con tus hijos o con tus amigos. Poder hablarlo y realizar una buena lectura conjunta sobre el tema puede ser de gran ayuda. En muchas ocasiones cito a la pareja de algún paz en consulta para explicarle los matices y la forma de sentir y de actuar de alguien así. Hace unos días una persona vino a verme a consulta, una chica joven que es economista y trabaja en una empresa, le gustan los números, tiene una cabeza muy rápida, yo diría que es una chica de hemisferio izquierdo. Y hablando de su novio me contaba que está contenta con su novio, pero Marian, a veces le falta energía, le falta fuerza, le falta ambición por la vida. De repente se cansa, no sé qué demonios le pasa. Ella no es de Madrid y le dice, bueno, pues algún día que vengáis los dos, me lo presentas. Marian, yo no sé si es un problema de personalidad, de ganas, o que es un perezoso. Hace unos días vino con él a verme a la consulta y estuve un ratito hablando con él y me encontré con un paz de libro. Un hombre emotivo, sensible, que capta los matices, las sutilezas, y una persona que se cansa más. Y entonces a los dos juntos en consulta les expliqué y ella sonreía y decía, ahora lo entiendo todo. ¿Cuántas veces he repetido eso de comprender es aliviar? Cuando uno se comprende se siente aliviado. Si eres paz, intenta entender que los demás no perciben y sienten como tú. No puedes exigir los mismos niveles de sensibilidad y atención en los demás. Lo que tu pareja puede proporcionarte difícilmente tendrá tu mismo nivel de detalle, o si lo tiene, puede suponerle un gran esfuerzo. Intenta entender cómo procesas la información, los estímulos. ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Qué es lo que más te agobia, lo que más te angustia? ¿Lo que te sube el cortisol? Esto lo he explicado yo muchas veces. Si eres paz, intenta ver cuáles son realmente las cosas que te suben el cortisol. Si son ruidos, si son enfados, si son los conflictos, si son las malas caras, si son los olores. Así también te proteges y te entiendes y sabes cómo manejarte en esos momentos de estrés para ti. Y también intenta entender que tú tienes más capacidad empática y por lo tanto más facilidad y habilidad de poder ayudar a los demás. Si conoces o te reconoces en estos puntos, o reconoces a alguien cercano a ti, ponle el nombre a esto que te pasa. Por experiencia, mucha gente que conozco se ha sentido profundamente aliviada al entender que es un paz. Aprende a gestionar tus emociones y trata de identificar los principales factores de estrés que te meten en esa situación. Planifica tareas que te ayuden a canalizar ese paz, lo que te decía antes. Lugares de reparación, lugares donde activas tu sistema de descanso. A veces es simplemente dormir, a veces es leer, a veces es estar solo, escuchar música, conectar con tu animal, con tu mascota, pero que tengas esos lugares y esas zonas donde te puedes separar. Pon límites. Por definición, una persona con paz suele marcar pocos límites, razón por la cual se satura y se agota. Al sentir tanto, su cuerpo y su alma sufren más, porque se entrega de corazón. Decir que no en estos casos es terapéutico y te ayudará a sentirte mejor contigo mismo o contigo misma. Es frecuente que las personas con paz se cuiden poco en el plano afectivo y a veces hay que enseñarles a poner esos límites. Cuidado con la culpa. Como uno arrastra siempre tanta sensibilidad, tanta parte afectiva y un punto obsesivo, la culpa a veces se activa y nos hace sufrir. Una persona con culpa es una persona que vive enganchado en un plano tóxico de su vida. Intenta entender de dónde viene esa culpa para desactivarla. Y no nos olvidemos que ser paz, tener alta sensibilidad, es un don. Es una capacidad mayor de lo normal de sentir, de conectar, de entender y de empatizar. Bien gestionada, bien entendida, te ayudará a sacar lo mejor de ti y de las personas del entorno. No te juzgues y no tengas miedo a ser tu mejor versión en tu sensibilidad. Y nosotros nos preguntamos aquí, en Marian en el diván, si es eficaz una terapia de pareja y cuándo hay que plantearla.
Marian Rojas Estapez, muy buenos días. Bueno, buenos días, Cristina. Gran tema el que sacas hoy. Gran tema. Además, un tema sobre el que hablaron los Obama antes de Navidad, porque ella hizo público un libro en el que revelaba que en su momento acudieron a terapia y les fue muy eficaz. Bueno, es que la terapia de pareja, y seguro que alguno de nuestros oyentes ha acudido en alguna ocasión, es muy, muy, muy útil. Es decir, puede ayudar muchísimo y, bueno, yo me dedico a ello y entonces hay muchas historias, muchos matrimonios, muchas parejas que se han salvado pues haciendo una buena terapia de pareja. Cada uno tiene su librillo, ¿eh? Yo reconozco que preparándome esto lo hablaba con mi padre, que es mi maestro, y él me enseñó a hacer una terapia de pareja a su manera, que es la que yo he heredado, que tiene sus características, pero que cada uno tiene las suyas. Te doy un ejemplo, Cristina. Mi padre jamás hace terapia de pareja conjunta. O sea, nunca ponía a los dos en el mismo despacho. Ah, qué curioso. Sí, yo tampoco lo hago. Yo, si los pongo juntos es para hablar yo, que me escuchen los dos, hago una pregunta y la controlo, y el otro, pero no porque si no las terapias de pareja conjuntas se convierten en una situación, sí, y entonces donde la gente suelta todo lo que no has querido soltar, se lo sueltas al otro delante, y entonces genera unas situaciones súper incómodas, salen muy dolidos, y entonces tienes que reconducir eso. Y para mí la terapia de pareja consiste siempre en hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Es decir, la terapia de pareja puede ser por un factor externo, es decir, la familia política, otra persona que se mete en la relación, hay una situación externa que está afectando mucho a la pareja, a veces puede ser por algo que le está pasando a uno de los dos, y a veces puede ser porque un componente que los dos necesitan para que la relación funcione no sale. Familia política, bueno, pues esto es para nuestro de cada día, es decir, que la suegra, que el cuñado, bueno, pues lo sabemos que la nuera, estas navidades, todavía estoy escuchando las historias de Navidad y pues hay todas, ¿no? Pero claro, al final todos se debaten, todos nos debatimos siempre pues entre nuestra familia de pertenencia y la familia que hemos creado, ¿no? Y entonces hay momentos, y a veces según cómo estés de ánimo y cómo esté la relación, pues eso puede ser de un conflicto y de un desgaste espeluznante. Yo he conocido parejas que han tenido crisis terribles por las familias políticas. Luego hay una cosa que yo digo mucho, y seguro que alguno de los oyentes me ha escuchado en alguna ocasión, y es que muchas crisis de pareja son intoxicaciones de cortisol de uno de los dos. Es decir, uno de los dos está en alerta por algo, porque el trabajo le va mal, porque tiene un problema, porque está lo que sea. Y ese estado de irritabilidad hace que la relación se esté deteriorando. Pues uno está agobiado por algo del trabajo, tiene un tema de salud, o sea, algo que le está preocupando. Y ese estado de irritabilidad hace que todo lo que te rodea lo veas de forma mucho más llamativa, mucho más luminosa, y te afecta el triple. Entonces, pues, a veces en terapia les pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo hace esto tu marido? Es que mi marido llama todas las mañanas a su madre a la misma hora. ¿Desde cuándo lo hace? No, si lo hacía de novios. Estás intoxicada de cortisol, es decir, algo que siempre ha sucedido, en este momento no lo soportas, sí. Te irrita. Luego hay otro tema que para mí es súper importante, ¿no? Y está, quizás que para mí mi padre es un experto en estos temas, y tiene una frase que él siempre dice, que es: para estar bien con alguien, lo más importante es estar bien con uno mismo. Es decir, si tú traes heridas, si tú traes inseguridades, si tú traes algo que arrastras de tu personalidad que te atormenta, esto va a salir sí o sí en la pareja, y al final va a acabar siendo un motivo de preocupación, de disgusto, de pelea durante la relación. Yo hablo a veces de esas heridas pues en grandes heridas, o sea, yo sabes, Cristina, que llevo mucho tema de abusos y de traumas infantiles, pero claro, o hay abandono de un padre, y entonces cómo eso luego tiene repercusión en la pareja, o un exnovio que te maltrató, pues es que hay muchas historias. Y a veces hay que sanarse para que cuando vuelves a empezar tu relación y la quieres mantener, pues esas heridas no se reabran y no generen un problemón. Y muchas veces, y lo estamos viendo ahora y es muy frecuente, y estoy seguro si algún psicólogo o psiquiatra me está escuchando lo ve como yo, que mucha gente, cuando empiezas la terapia de pareja, te das cuenta que tienes que trabajar y ahondar en la historia, en la biografía emocional de esa persona, y ayudarle a sanar sus heridas para que recupere el equilibrio de su relación de pareja, ¿no? Para que vuelva a estar bien. Sí, yo de hecho me preguntaría si genéricamente si esto sirve para algo. Quiero decir que si tú coges dos adultos de 40 años Cristina, que llevan caminada la mitad de la existencia y que tienen unas dificultades enormes, uno se pregunta en qué medida la persona puede cambiar.
Bueno, es que a veces no solo se trata de cambiar, Cristina, se trata de entender en qué momento ya estás y qué se ha desgastado. Y si hay alguna de las cosas principales para que una relación funcione, porque claro, para que una relación funcione hace falta, yo siempre digo que hace falta la capacidad de comunicarse. Es decir, es que hay gente que no tiene habilidades de comunicación o le cuesta mucho, o habla desde el silencio, o desde el rencor, o desde la rabia, o desde la agresividad, o no sabe expresar lo que siente, o siempre se expresa hiriendo al de delante. Es que yo trabajo muchísimo en terapia de pareja, cómo me comunico. Lo segundo, cómo me siento. Hay gente hipersensible a una mirada, ha llegado tarde, delante de los amigos no ha tenido un gesto de afecto o me ha puesto mal delante de sus amigos. Doy ejemplos, Y a veces hay que trabajar la sensibilidad. Otro tema súper importante es que no hay una relación que funcione sin 3 ingredientes. 1, la amabilidad, ser amable. O sea, intentar ser amable, porque es que a veces nos acostumbramos a descargar todo con la persona que tenemos al lado. Y somos amables con el del trabajo, con el frutero, pero nos cuesta muchísimo ser amables con la persona que tenemos en casa esperando. Lo segundo es la paciencia. Nuestros tiempos no son sus tiempos no son nuestros tiempos. Pretendemos que entienda, que capte, que intente ponerse en nuestro lugar de la manera que queremos, y hay que tener paciencia. Y lo tercero es el perdón. No conozco a nadie que no haya metido la pata de alguna manera en su relación en algún momento, que haya dicho algo que no hay que decir, que se haya comportado mal, que haya tenido un descuido, o cosas mucho más gordas, Yo he visto terapias de pareja en historias terribles que objetivamente no le darías ni una oportunidad racionalmente. Y luego hay muchas veces que la capacidad de perdonar, las personas se dan cuenta de que había una herida que arrastraban, ayudas a cambiar el prisma. Es que muchas veces, estoy recordando un matrimonio que vi hace muchos años, eran hermanos de unos amigos, y ellos pues llevaban toda la vida mal. Y entonces siempre estaban esperando a que los hijos se hicieran mayores o fueran a la universidad para separarse. Entonces cuando el último se fue a la universidad, pues decidieron que se separaban y les regalaron venir a terapia con nosotros. Esto fue un regalo de sus amigos por su cumpleaños. Y entonces el tema es que cada uno tenía un rasgo de su personalidad que per se era incompatible con el otro, que ellos nunca se habían dado cuenta, pero esos rasgos de personalidad se podían limar, se podían trabajar. Entonces dimos 6 meses. Y la realidad es que es una pareja que me hace mucha ilusión, les quiero mucho. De hecho, ellos siempre me dicen: Marian, tienes que decir que es posible. O sea, habla de nosotros, que nos íbamos. De hecho, él tenía ya el piso alquilado para marcharse. Bueno, pues esto me encanta, porque es una forma estupenda de cerrar esto. O sea, el constatar que tú tienes constancia de que personas que habían tirado la toalla se pueden reencontrar. Totalmente. Y luego hay otras historias pues que a veces no funcionan, Cristina, pero si alguien está pasando una mala situación de pareja, que no dude de dejarse ayudar, y sobre todo porque te ayuda a comprenderte y a entenderte, y algo de crecimiento personal seguro que te hace, y eso siempre es bueno. Interesantísimo. Y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad, va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrute, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad, la primera es aprender a enfocarnos en cosas positivas. Es decir, tomar la decisión. Y esto puede ser un ejercicio de clase, un ejercicio personal. Decir: hoy me voy a fijar en 3 cosas buenas que me sucedan. Y hablar de esas 3 cosas. Basta mirar algo con mucho interés para que se vuelva interesante. Y una cosa que puede ser una cosa muy pequeña, que estás en la calle, te sientas en un banco, ves a alguien pasar, estás en clase, te fijas en un compañero, en la profesora o en el profesor, en algo que te están comentando. Y eso lo trabajas y lo hablas y lo piensas y lo meditas e incluso lo escribes. Eso te puede ayudar a fortalecer tu atención. Otra cosa es saborear. Saborear desde los sentidos. A veces estamos aturdidos de tanta hiperestimulación. Entonces de repente comer algo y decir: esto sabe, ¿no? Y si hay una mezcla, pues esto, aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay macarrones, aquí hay guisantes. Es decir, ¿a qué saben las comidas? El frenar ese aturdimiento para de repente saborear los sentidos en los niños es algo mágico. De repente decir: silencio, ¿qué escucháis? Un coche de bomberos, un coche de policía, una música, una melodía, el grito de alguien. Eso ayuda a que los sentidos
tome más importancia y yo frene todo para enfocarme en algo particular. Y cuando uno consigue enfocarse en algo particular, está fortaleciendo su capacidad de prestar atención. Enseñar a los niños a discriminar, a saber dónde está el bien y el mal, a saber dar pilares seguros de criterio. Porque si no, te metes en internet y no sabes dónde está lo bueno y lo malo. No sabes dónde te están engañando y dónde no. Hay un momento que te llega tanto al teléfono que cada día es una noticia. Yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo, esto seguro que es mentira, y de repente te das cuenta que es verdad. Pero sé buscar si está bien o está mal. Y yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar si está bien o está mal, para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega lo que realmente vale la pena y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega a un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos antes de comer, sentados en el salón de casa con música clásica. Y mi padre, cada uno según la edad que tenía, todos leíamos. Y era algo que fortalecía nuestra lectura. A mí me parece importantísimo volver a la lectura. La lectura es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer, y yo recomiendo leer en papel, porque no leemos igual en papel que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad y ya lo sabemos hoy en día. Cuando uno tiene el papel, el libro va pasando la página, hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Y sobre todo que cuando leemos, por ejemplo, noticias, hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima. Y esa famosa multitarea, de la que tanto nos han hablado, no es tal. Es una alternancia continuada de la atención. Es como una atención completamente distorsionada. Te presta atención a esto y a esto y a esto y a esto. Y cambio el foco de atención rapidísimo. Entonces, hacer muchas cosas a la vez baja eficiencia, aunque pensemos lo contrario. Es verdad que tenemos sensación de hacer mucho y nos sentimos de repente muy realizados, pero la realidad es que lo hemos hecho todo mucho más superficialmente. Entonces, lo que hagas, hazlo prestando toda la atención posible. Y si ya le metes corazón al asunto, ya ni te cuento, ¿no? Es decir, estoy escuchándote y te escucho no solo desde los sentidos, sino también desde el corazón. Es decir, utilizo ese sentimiento, utilizo la compasión, utilizo el alma, utilizo lo bueno, la generosidad, para conectar contigo de la mejor manera posible. Yo creo que pocas cosas en esta vida, pocos piropos nos gustan tanto que decir, cuando estás con alguien, esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí. Es decir, hay algo especial que surge, que se transforma, que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo. Yo en mi consulta, por ejemplo, no tengo puesto un ordenador, yo escribo en papel, porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor, que no hay absolutamente nada que nos rompa. Yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas, porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa, que se dé cuenta que solo la escucho a ella. Por eso muchas veces tengamos cuidado. Cuando estemos con nuestros hijos, dejemos el teléfono, mirémosles a los ojos, incluso agáchate y ponte a su tamaño. ¿Cuántas veces oigo, y mis propios hijos te lo dicen, que es más importante el teléfono que yo? Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfono, mételo en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea. Las dos manos abiertas para abrazar, para conectar. Y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea. Pero si entras con el teléfono en la mano, ya has generado un disruptor. Y ya has generado que esa conexión, esa capacidad de prestarle atención al de enfrente, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas espejos que se activan, tú sonríes, yo sonrío, te abrazo, y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario. Y si es algo tan importante, termínalo en el rellano. Y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta. Pero si no, espera. Es lo que buscamos, tener una sociedad que le importen los demás, que no vayas solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a nuestros oyentes. Adiós.